esta semana, Dios nos habló respecto a la bendición que le dio a Israel en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea que tu negocio, tu franquicia no tiene fronteras. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. No tienes que ser un mendigo de bendiciones, ellas te van a alcanzar si oyeres la voz de tu Dios. Bendito serás en la ciudad y en el campo. O sea que hagas lo que hagas, manejes un tractor o un auto de alta gama, Dios te va a bendecir en donde te desempeñes. Bendito el fruto de tu vientre, o sea tus hijos, tus mamuts, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la suegra de alguien, la cría de tus vacas. Dios está interesado en tus negocios. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Aquí Dios está hablando de las herramientas, de aquel oficio o profesión a lo cual nos dedicamos. Bendito serás al entrar y al salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino vendrán a hacer mal, por 7 tendrán que huir. En otras palabras, Jehová desmembrará, desarticulará y confundirá a tus enemigos. ¿No es maravilloso eso? ¡Pah! Los va a mandar a correr. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros, el ahorro. Para aquellos que están viviendo con lo justo, ayer Dios nos hablaba de los graneros, de la importancia que Él te da para bendecir. Se acabó cuando me vuelva a mi país, cuando algún día gane la lotería. No, Dios te va a bendecir en la tierra que te puso para que tengas. Te abrirá su buen tesoro del cielo, o sea, cielos abiertos, para enviar la lluvia a su tiempo. Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Esto el pueblo judío lo hace hasta el día de hoy. Son los mayores prestamistas del planeta. Y esta palabra no es solo para los judíos, sino también para los gentiles, dijo el apóstol Pablo, que nadie pueda poner traba a los que creemos la palabra de Dios para toda criatura. Te pondrá por encima y no por debajo. Ahí tienen que gritar amén. Por cabeza y no por cola. A mí me fascina esto. Porque a veces andamos así por la vida como diciendo: yo estoy condenado a ser trasero, a ser cola. Dios dice: no, ni trasero ni tengas cara del mismo. Tienes que tener cabeza y alegría de felicidad, cara de contentamiento, ¿sí o no? Tienes que tener cara de decir: bueno, Dios me puso por encima, no por debajo. Esa es la séptima bendición. Ahora, los 12 discípulos que caminaron con Jesús entendieron este principio. Oyeron las parábolas de primera mano, bebieron el agua que Jesús convirtió en vino, filetearon los peces de la pesca milagrosa, lo vieron caminar sobre las aguas, ascender al cielo. En un tiempo donde la persona promedio no se alejaba de más de 60 kilómetros a la redonda de donde los veía nacer su familia, Dios los mandó a las 4 esquinas del mundo antiguo a que llevaran esta unción. Dios los puso por cabeza y no por cola. Y esos pescadores de otra manera hubiesen vivido y muerto a poca distancia del mar de Galilea. Aunque no todos eran pescadores, pero vivían de alguna u otra manera de la pesca propia o de la de los demás. Y no terminaron muriendo allí en el mar de Galilea, sino que Dios los extendió al mundo conocido. Y yo pienso en eso, cuando estos discípulos recibieron esta unción, que mayores cosas que la que el Señor había hecho ellos podían hacer. Literalmente lo capitalizaron, de modo tal que llegaron hasta impensablemente, jamás habían soñado que llegarían a la Europa de aquel entonces. Llegaron a sitios donde jamás se había predicado el evangelio, como en Atenas. Y así es cuando Dios cambia la mente de estos muchachos y luego nos lo dice a nosotros, que la mente se ensanche de manera tal que nunca vuelva a tener el tamaño de antes. Entonces yo quiero hacer un par de aclaraciones antes de darte 6, no sé si ítems o principios o cosas que pueden impedirte que sigas viviendo, o impedirte que seas cabeza, y te pueden condenar a que sigas viviendo como cola, que nos puede condenar a estar por debajo y no por encima. Pero antes de decirte estas 6 cosas que yo creo que son primordiales, déjame hacerte esta aclaración. Cuando Dios dice que te pone por encima y no por debajo, es una declaración de fe. Yo creo que uno toma la decisión de volar,
de decir, yo quiero ser cabeza, recibo esta palabra, todo Deuteronomio, las 7 bendiciones las quiero para mí. ¿Qué tengo que hacer para que nada las impida, para que nada las bloquee? Hay 6 cosas, y esta es la palabra que estaba buscando desde hoy, que pueden bloquear esta bendición. Una es la responsabilidad cotidiana. Las pasiones de Dios a veces suelen quedar enterradas por las responsabilidades de la vida cotidiana. O sea, nuestras responsabilidades, que está bien que las asumamos como tales, pueden atentar en contra de lo que tenemos que hacer para Dios. Pueden impedirnos lanzarnos a cumplir aquello para lo cual fuimos diseñados. Nuestro llamado primario, el tuyo y el mío, es seguir las pasiones que Dios puso en el corazón. Nehemías servía como copero del rey, pero eso no impidió que él tuviera un llamado mayor de reconstruir los muros de su nación. Entonces, uno llega a este país y tenemos la responsabilidad de honrar nuestras deudas, enviar a nuestros chicos al colegio y, si es posible, pagarles una universidad. No atrasarnos en la renta o en el mortgage o en lo que estamos pagando. Esas son las responsabilidades. Trabajar todos los días en la medida de lo posible. Pero mi pregunta es, ¿qué tal si un día esas responsabilidades lo ocupan todo? De modo que cuando Dios te llama a volar, tú no puedes porque estás sobrecargado de peso que nadie te pidió que tengas. Entonces hay gente que vive orando siempre por prosperidad porque tiene autos que no puede pagar, casas que no debería estar viviendo, un nivel de vida que fue subiendo a medida que su salario subía. Cuando ganaba por acá decía, bueno, ahora si ganara un poco más, yo voy a pagar mis deudas, pero ganó un poco más y subió su nivel de vida. Ganó un poco más, subió su nivel de vida. Ganó un poco más y se compró ese otro auto y ahora se da cuenta que está como cuando empezó. Solamente que con una rueda de dinero más importante. Su ecosistema no cambió. Sigue siendo un círculo vicioso de dinero donde lo que recibe se le va, lo que recibe se le va. No estoy dando una clase de economía. Lo que trato de decir que si ese círculo de dinero es una responsabilidad que no te deja pensar en tu llamado genuino, eso significa que la responsabilidad hace que estés condenado a vivir como cola si esa responsabilidad ocupa el primer lugar en tu vida. Tú deberías armar tu vida de modo tal que si mañana recibieras la hipotética palabra de Dios, sal de tu tierra y de tu parentela, tú podrías en 48 horas, en una venta de garage, sacarte todo de encima y con un carrioncito así diciendo, ¿a dónde voy, Señor? Si dice, ni loco, estás aferrado a la responsabilidad. Estás viajando demasiado pesado. Hay un momento en que yo mismo me siento que estoy llevando a cuestas elefantes blancos en muchos órdenes de la vida. Y cuando uno tiene esos elefantes blancos que está llevándolos para usar el marfil algún día, uno dice, ¿por qué? ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo es que no me di cuenta? Cuando uno tiene que poner así los biles en la mesa y ver que tiene crédito acá y crédito acá y crédito acá, crédito acá, crédito acá, y uno dice, ¿cómo me tienen tanto crédito? ¿Qué pasa? Que un día nos ofrecen y decimos, aleluya, me ofrecieron, dice que no hay que pagar nada, puedo gastar sin plata. Y compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos. Y un día nos damos cuenta que esa responsabilidad puede atentar a que toda la vida estés condenado a ser cola y nunca llegues a ser cabeza. Lo segundo que puede bloquear la bendición esta de Deuteronomio es la rutina. Una buena rutina no tiene nada de malo, pero cuando esas rutinas se vuelven ritos vacíos, te mantienen enjaulado. Cuando nos aprendemos el cómo se hace, pero olvidamos por qué lo estamos haciendo, lo sagrado se ha vuelto común. La mayoría de las veces, 9 de cada 10 veces que yo me siento triste, es porque algo se me hizo rutinario. Es porque estoy harto de algo y necesito hacer un cambio. Yo sé que esa es mi personalidad. Yo necesito cambiar. Yo necesito tener un desafío por delante, una esperanza que me mantenga vivo. Pero hay otra gente que deja que la rutina los pase por arriba, porque cuando la rutina nos envuelve no la identificamos como tal. Decimos, es mi vida. Es mi vida. Claro, no hay vida que pueda jactarse de no tener rutina. Aún el que tiene la vida resuelta y todas las mañanas se monta en su velero o en su yate, es una suerte de rutina.
Los que no tienen la vida resuelta tienen que trabajar todos los días, tienen que tener una rutina y llegar al mismo horario al empleo, salir del mismo horario. Yo no hablo de cómo administramos nuestras horas o nuestro tiempo, lo cual está muy bien si lo haces. Hablo de si todo ese patrón se repite año tras año, tras año, tras año, y cada año lo único que cambia delante tuyo son las velas sobre el pastel. Este año es diferente, sí, hay una vela más. Eso es un problema. Eso a mí me deprime, porque digo, ¿por qué la rutina está envolviéndome de manera tal que me metió en una zona cómoda? Y si estás en la zona cómoda, no estás en la zona de la fe. No hay un tercer terreno. O estás en la zona cómoda o en la zona de la fe. O estás sobre la barca o caminando sobre aguas. No hay una suerte de lugar intermedio. O estás caminando en fe o estás caminando sobre seguro. Y caminas sobre seguro te envuelve la rutina. Por eso hablé de estos tips y de estas cosas que pueden bloquearte ser cabeza. Tú necesitas tener adrenalina. Y la adrenalina no es la que nos da una montaña rusa, un ride de Disney o de Universal. Esa no es la adrenalina. Eso es un momento donde se nos sube el corazón. Pagamos para que nos asusten. Nada más. Hay otra adrenalina que necesitas, que es la de la esperanza, de la fe, tener un sueño que te mantenga vivo, decir, hoy puede ser el día, hoy puede ser el día, este puede ser el año, esta puede ser la semana, ¿sí o no? Entonces la rutina puede atentar contra esta bendición de Deuteronomio. Número 3, las limitaciones. Yo llamo las limitaciones, como les prediqué una vez hace unos años, los techos de 2 metros. Abraham cree que nunca va a tener hijos y hace la oración a Dios la más frustrante que yo he oído del patriarca. Él dice, Señor, no me has dado hijos, no tengo descendencia. Y él hace esta oración dentro de la tienda, porque más tarde la Biblia dice que el Señor le dijo, sal fuera de la tienda. Entonces yo deduzco que él hace esta oración bajo un techo de tienda, un techo de 2 metros como eran las tiendas en aquel entonces en Medio Oriente. Él hace la oración bajo un techo. Eso es una limitación. Y a veces los techos de 2 metros no tienen forma de tienda, pero tienen forma de salario. Tienen forma de papeles que te faltan. Tienen forma de casa prestada, de infelicidad en el matrimonio, de un cuarto al que no quieres entrar. A veces los techos de 2 metros es ese lugar oscuro que te tira hacia abajo, te drena la energía y te deja sin unción, sin esperanza. Tú no ves más las estrellas, sientes una angustia porque dice, Dios me abandonó. Esas son las limitaciones, lo que te limita. Cuando vives limitado vas a tener las estrellas fuera de la vista y Dios te dice, esta tarde no me pongas un techo de 2 metros arriba de lo que yo quiero hacer. Un secreto, a Dios le encanta usarte, bendecirte, darte esperanza a pesar de que te sientas limitado, a pesar que los techos de 2 metros estén sobre tu cabeza. Y Dios dice, tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer en lo que yo te digo, no en lo que supongas, no en lo que das por sentado, no en lo que te parece, no en lo que te dijo el compadre. Tú tienes que creer, tú tienes que creer, tú tienes que creer y correr el techo. 4, la culpa. La culpabilidad es un reflejo saludable y santo porque la convicción del pecado nos lleva a un arrepentimiento santo. Pero el sentimiento de culpa que nunca se va, ese que pisotea la sangre de Cristo, es un chaleco psicológico de fuerza que no te deja ser libre. Hay gente amarrada a los errores del pasado, a las equivocaciones, al aborto que cometió, al divorcio. Predicar en esta iglesia y en esta nación, desconociendo que hay un montón de divorciados, es una torpeza de parte de nosotros los ministros. Y a mí me dicen siempre, o algunos de los que me critican, que yo predico un evangelio liviano. Tú le dices a la gente que todo está bien. No, yo le digo que se tienen que arrepentir, pero inmediatamente, apenas la sangre te toca de Cristo, ya está, todo está bien, no te preocupes por nada, ya pasó. Dios te ha hecho verdaderamente libre. Cabeza y no cola, por encima y no por debajo. ¿Lo crees, sí o no? ¡Aleluya! Dios no renunció a ayudarte, no está en su naturaleza. Dios
te da gracia y la gracia amplía los sueños. La culpa encoge las esperanzas. Por eso cuando yo traigo una palabra así, te digo, Dios te va a dar graneros, Dios te va a dar compañías, empresas. Hay de los que dicen, y yo soy terrible como persona. Lo que yo hago está mal, a mí Dios no me va a bendecir. ¿Quién eres para decidir a quién Dios bendice y quién no? Abre la mente y dile, Señor, yo quiero todo. Si tú me has traído aquí y has arreglado una cita para hablarme, es porque me lo vas a dar a pesar de mí, a pesar de mis errores, de mis yerros, de mis equívocos. ¿Están recibiéndolo? Quinto, ya voy a terminar, el fracaso. El fracaso también nos deja en una estación de la vida donde sentimos que no podemos avanzar más. El fracaso de nuestros planes nos hacen pensar de que vamos a volver a fracasar. Decimos, ¿cómo voy a emprender una compañía como Dios habló en la cadena? Si yo emprendí y hasta el día de hoy tengo los vestigios de mi equívoco. Estoy pagando todavía el error. Hay gente que ha tenido demandas de sus empleados y dice, no contrato más nadie. No, esa no es la solución. O hay gente que se equivocó en su matrimonio y dice, no me caso nunca más en la vida. Veo un hombre y corro para el otro lado, dice la muchacha. ¿Por qué? No todos son canallas como ese. A lo mejor hasta te vino bien. Porque la comparación ahora, lo sagrado no se te va a hacer común. Todo lo que haga este nuevo, ay, qué lindo, porque el otro ni se le ocurría. A lo mejor el fracasar en una compañía en tu país hizo que acá midieras más los costos, pero el fracaso debe capitalizarse, no debe para nada estancarnos. Dios es el que abre y nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:7. El que cierra y nadie puede abrir. Pablo iba camino a ser juzgado por el César y ocurre un naufragio. Y ese naufragio, si ustedes lo miran así, aislado, dicen, pero qué mala suerte tiene Pablo. Pero ese naufragio lo situaría al apóstol en las coordenadas correctas para producir un avivamiento en una isla llamada Malta. Para tocar al gobernador de esa isla, para que se produjeran cosas increíbles que no hubiesen ocurrido a no ser por el naufragio. Entonces los fracasos son naufragios que afirman tu carácter. No te sientas mal, de verdad. No importa por qué fracasaste, si fue por tu pecado, por tu desobediencia, por cabezón. Pero esos fracasos te capitalizan, te enseñan, te hacen fuerte. Difícilmente tropieces 2 veces con la misma piedra. Tienes que aprender del socio que te estafó, del mal matrimonio, de la manera en que criaste los hijos que no debiste haberlo hecho, de los malos negocios, de las malas inversiones. Tienes que aprender. Eso es algo que cuando lo capitalizas no te vuelve a pasar nunca. Eso es maravilloso. Y el Señor dice, no importa si te caes, lo principal es que no te quedes caído. Yo te pondré por cabeza y no por cola. Significa de que aunque el enemigo venga y sientas que estás por desfallecer, te vuelvas a levantar en el nombre del Señor. Diga, el Señor me sostiene, el Señor me ha hecho fuerte. ¿Están recibiendo sí o no? Así que el fracaso bien podría ser una causa que bloquee esta bendición. Y por último, el temor. A veces hay que decir como Jonathan a su paje de armas, vayamos al otro lado, quizá Dios nos bendiga. Yo tengo un mensaje que se llama así, quizá, basado justamente en ese episodio. Todo un mensaje que alguna vez prediqué aquí, que desarrollé y que llevo a distintas partes del mundo, y cuando Dios me guía lo transmito y causa una revolución. Quizá. Porque los creyentes nunca nos hablaron del quizá. Nos dijeron, no emprendas si no estás seguro. Ponle señales a Dios. Pide la voluntad de Dios. No te arriesgues. ¿Quién se casa completamente seguro? A ver. ¿Quién se casa completamente seguro en lo que se va a transformar esa persona? ¿Qué sabes? ¿De qué manera va a envejecer? ¿Cómo va a cambiar su carácter? Hay cosas que a lo mejor viste en el noviazgo y hay cosas que no viste. ¿Cómo sabes cómo va a ser en la vida diaria esa persona? Y hay gente que dice, Señor, muéstramela, Padre, para estar seguro y no meter la pata. Tu abuela, la vida es correr riesgos. ¿Qué sabes cómo va a ser tu hijo? ¿Quién
puede verlo ya de adulto y de grande. ¿Qué sé yo cómo va a ser ese chiquitito de 2, 3 años cuando sea un mamú de 18? ¿Qué sé yo? A lo mejor se parece al padre, a la madre, a la abuela. Dios te libre y te guarde. ¿Por qué vivimos pidiendo garantías y no confiamos en el quizá de Dios? ¿Quién sabe qué traerá mañana la marea? No podemos saber, es bíblico. Tú no puedes saber lo que va a ocurrir mañana. Basta el día con su afán. Alégrate de tu Creador hoy. Mañana tú no sabes lo que va a pasar. Hoy. Entonces, esto no es no planificar. Esto es vivir a pleno, apasionadamente el hoy. Porque quién sabe qué va a pasar mañana. Necesitas el quizá en la vida. Sin un quizá no te casas, no emprendes, no sueñas, no tienes hijos. Mamis que alguna vez tuvieron hijos, quedaron embarazadas. ¿Sabías que el nene iba a estar sano 100% cuando te embarazaste? Decime si en los 9 meses no tuviste ansiedad de decir, ¿y si está enfermito? ¿Y si tiene un problema? ¿Y si no es normal? Entonces vas y cuando ya se ve el bebé en la ecografía o el ultrasonido, ¿y cómo está? ¿Cómo es normal? Y por ahora se ve todo bien y encima los condenados te dicen por ahora. Como diciendo, a lo mejor sale a tu marido. Ahora, uno quisiera que te dijera, no, está perfecto, no tiene ningún síndrome, no tiene ninguna anomalía. No te lo pueden garantizar. Y son 9 meses de ansiedad. Y esos 9 meses preparan a la madre para lo que luego va a ser la vida. ¿Qué sabe esa madre cuando ya el niño nace? Si es varón, ¿a qué mujer va a elegir cuando tenga edad para enamorarse? ¿Qué sabes? Con gusto la elegirías tú. Pero elige él. Y te dice, me encanta esa. ¿Esa? ¿Por qué no? ¿Te gusta más? Sí, qué sé yo, pensaba otra cosa, no sé. Una gana de decir, ¿eso en serio, de verdad te elegiste? Pero bueno, elija lo que elija, nunca le va a caer bien. O viceversa. ¿Qué sé yo de quién se va a enamorar Megan? Yo sé que a los 50 la dejará ir para que haga su vida. Pero ¿qué sé? La vida a veces se comprende de quizá, se forma, se nutre de los quizá. Eso te permite correr riesgos, emprender. No disfraces la pereza de voluntad de Dios. Si eres perezoso, no digas, es que no lo hago porque no estoy seguro que sea la voluntad de Dios. Si es algo bueno, hazlo, aunque no sepas si sea la voluntad de Dios o no. Si no eres feliz, tienes que tomar una decisión. Si no estás pleno, tienes que tomar una decisión. Hay que arriesgar, hay que tener audacia. Y cuando uno es audaz y arriesga, eso viene de fábrica, viene con nosotros. Dios te regaló algo que se llama intuición. Y la intuición, o sexto sentido, funciona igual que el discernimiento de espíritus. Y muchas veces funcionan mancomunados. Intuición. Cuando alguien no te gusta y decís, ¿hace falta que te pongas a orar? Cuando alguien va a hacer negocios contigo y no te mira a los ojos y está dando vueltas y se anda tocando la nariz así a cada rato y está nervioso y dice, este tipo no me gusta. ¿De verdad que tienes que ir a orar? Te metes igual porque Dios no te dijo nada, te estafa. Señor, ¿por qué me estafó? Porque sonso dejaste en el bautisterio la intuición. Está de novio y el tipo es un bestia que no te abre la puerta, no te pone la silla, te empieza a pelear, te agarra de la mano fuerte, te deja el brazo marcado. ¿Hace falta que venga con un cartel y diga voy a ser una bestia después que me case? Sentido común. No te cuidas, un enfermo de celos ahora, ¿te pensás que va a cambiar después con una alianza en la mano? Se va a poner peor, se potencia. Todo lo malo de ahora y todo lo bueno de ahora se potencia. Y el Señor dice, yo te he puesto con sabiduría para que seas cabeza y no cola. Y yo tengo mucho temor que esta palabra se malinterprete, porque hay gente que se queda con los superficiales. Cabeza, cabeza y no cola, cabeza, cabeza y no cola. Y yo le digo en 6 meses, ¿qué emprendiste? ¿Qué iniciaste? ¿Qué le creíste a Dios? No, nada, estoy esperando que cobra un salario, que me venga alguna herencia. No. Esto no es magia. Somos una iglesia que cree principios divinos
palabras proféticas, pero que tiene que activarse con algo que dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso. Dice, esta es la tarde donde Dios está desatando una unción como nunca antes hubo en la iglesia. No, tiene que escucharse fuerte, aunque se estén poniendo de pie. Pero celebra que los cielos se abren. Celebra que los cielos se han abierto hoy. Que hay gloria. ¡Aleluya! 2 principios más, miren. Aprende a pedir. Para hacer cabeza y no cola tienes que pedir. Tienes que decir, mira, yo necesito esto. No es lo mismo que mendigar. Más bienaventurado es dar que recibir. Eso no lo estoy bloqueando. Pero uno a veces tiene temor de pedir por la inseguridad, por el temor. Yo aprendí a pedir. Y si se trata de Dios, no tengo vergüenza. Yo pido lo que sea. Y lo segundo, aprende a recibir. No te agarre la no, yo no puedo, no, es mucho. ¿Cómo que es mucho si eres cabeza? Era mucho para ti cualquier cosa, porque eras trasero, cualquier cosa era mucho. Pero cuando Dios te pone como cabeza, aprende a decir gracias. Si alguien te dice, qué bonita que estás, gracias. No diga, ay no, estoy gorda. Qué bien se te ve, gracias. Te quiero dar esto, muchas gracias. Hace poco le digo a alguien, te quiero bendecir, te quiero ayudar. No te quiero molestar. Es que te quiero dar. No te quiero molestar. Es que te quiero dar. No te quiero molestar. Pero dejate de molestar vos. Te estoy diciendo que te estoy dando. ¿Qué parte no te queda claro? Bueno, está bien. Entonces aprende a pedir y a recibir. Eso es parte de ser cabeza, de crecer. No dudes en avanzar, en meterte en algo del tamaño de Dios, algo que tengas que necesitar la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo para avanzar. Si puedes hacerlo por tus medios, quizás Dios no esté en la ecuación. Pero si tú dices, wow, ¿cómo dije eso? Me atreví a pedir. Es que Dios estuvo allí. Y cuando vengan las bendiciones, levanta la cosecha. La cosecha no se menosprecia, no se subestima, no se desestima. La cosecha se levanta. Ahora sí. Aplaude al Señor de señores, porque Dios ha hablado. Hoy les quiero contar que hay momentos en la vida en que uno comienza a pensar seriamente si todo lo que Dios dijo que nos iba a dar y a bendecir y a los lugares donde nos iba a llevar, finalmente algo hizo que abortara esa palabra profética. Porque como dije una vez y volveré a insistir, siempre hay un proceso entre la zarza ardiendo y el momento en que Moisés finalmente cruza el Mar Rojo. Siempre hay un momento, un lapso de duda, un lapso entre Dios diciendo, ve y haz lo que te digo, porque yo estoy contigo. Uno se encuentra con corazones endurecidos como el del faraón, con plagas en el medio, con un pueblo dubitativo, con críticas. Es lo que yo llamo la unción profética. ¿Qué es algo profético? Algo que está dado en profecía a futuro, que va a ocurrir pero que todavía no ocurrió. La forma más sencilla que tiene uno para juzgar un profeta es el cumplimiento de la profecía. A los profetas del Antiguo Testamento, y aún los del Nuevo Pacto, de la nueva dispensación de la gracia, cuando un profeta decía algo y no se cumplía, la forma de ajusticiarlo era arrojarlo por un desfiladero, por un despeñadero, para que se muriera cayendo al precipicio. Así se ajusticiaba a los falsos profetas en la Biblia. Y la Biblia, ustedes van a notar que Dios unge personas y uno creería que a partir de esa unción la persona cambia de vida, literalmente, cambia inmediatamente. Sin embargo, a partir de la unción parece que todo se le complica porque nos olvidamos que esa primera unción siempre es profética. Es lo que Dios podría hacer. ¿A cuántas ciudades, iglesias, Dios les ha prometido avivamientos, moveres del Espíritu? Dios ha dicho, aquí quiero traer un mover. Y luego ese avivamiento o ese mover se aborta a causa de un pecado, a causa en el liderazgo, a causa de malversación de fondos,
de no claridad en la visión, personas que se atribuyeron la gloria que le correspondía a Dios. Y entonces algo que proféticamente Dios iba a hacer, de pronto se detiene. Eso no tiene que ver con una profecía que no se cumple, sino con una unción profética que no termina en llegar a su propósito, como pasó con Saúl, que aún siendo ungido termina en el suicidio. Personas que fueron ungidas, fueron tocadas por Dios, pero no llegaron a los siguientes niveles. David, el rey David, hablo de el salmista, accede a 3 momentos de unción. Y en el primer libro de Samuel, 16:1, retrata la primera unción de la siguiente forma. Dice, el Señor le dijo a Samuel, no te quedes llorando por Saúl, yo ya lo rechacé como rey. Ve, llena tu cuerno de aceite y ponte en camino, porque yo entre los hijos de Isaí me he escogido como rey a uno de sus hijos. Ya Dios decidió. Dios decidió que entre los hijos de Isaí hay un rey. Tú nunca sabes cuándo Dios decide que en una familia va a surgir un rey, en una familia va a surgir un ungido. Por eso tenemos un cuidado casi quirúrgico en River Kid. Porque cuando nuestros chiquitos oran, y ustedes los ven en las fotos seguramente en las redes, cuando están llorando y adorando al Señor, no sabemos cuántos de ellos mañana, siendo adultos, podrán inspirar a un montón de gente. No sabemos con quiénes de ellos vamos a tocar a una multitud. Así que Dios dice, yo ya me he provisto de rey. No dice, anda a ver, y si no da esa familia, hay otra familia al lado. Y si no tengo otra, algún rey tiene que salir. No, Dios dice, yo ya me he provisto de rey. Entonces, conocen la historia, va Samuel, derrama aceite sobre David, y David entra en la universidad de Dios. En esa universidad que, a pesar de estar ungido, muy pocos se gradúan. Porque es la unción profética, es la primera, es esa unción donde viene, y luego David, si ustedes siguen su historia, van a notar que estaba ungido, pero que se le negó el manto durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces has recibido una unción, pero se te negó el manto? El manto es la cobertura, el manto es cuando se te comisiona, cuando viene lo sobrenatural, para que puedas hacer aquello para lo cual fuiste ungido. Nosotros fuimos ungidos pastores, pero hasta que no vino el manto, quizás no teníamos un amor, una paciencia, una forma de comunicar, de liderar antes, hasta que ese manto que dura con el llamado. Cuando el llamado termina, ese manto es retirado. Y ese manto se le niega a David. ¿Quién se lo niega? A Saúl, su propio suegro. Su suegro lo empieza a perseguir a lanzazos. Su suegro, que también fue ungido en su tiempo, pero que ahora Dios lo desechó, que entre la unción profética y la segunda unción se quedó en el camino. Ahora se aplica el principio de que está lleno de Dios o lleno de demonios. Y Saúl está endemoniado hasta los huesos, está atormentado, por lo menos atormentado, hay espíritus que vienen sobre él. Y entonces Saúl dice, David, toca para mí, toca para mí. Se empezaba a tocar para Saúl, y Saúl se calmaba, los espíritus malos se iban, y Saúl se calmaba y decía, bueno, y volvía la presencia de Dios, de alguna forma le quitaba eso que lo estaba drenando, ¿no? Ese estrés. Pero inmediatamente Saúl se llenaba de celos, porque decía, ¿y por qué este está ungido? ¿Y por qué la música de este me hace bien? Así que Saúl en su locura agarraba lanzazos y le tenía que esquivar las lanzas de David, de Saúl. Yo hubiese dicho, momentito, yo fui ungido por el mismo profeta que te ungió a ti. Pero David, callado. Cuando ve que es insostenible la relación, que él sale y no tiene este principio espiritual, no divide el reino, no se va hablando este endemoniado, loco, suegro, encima del suegro tenía doble motivo para hablar mal. No se va hablando mal del suegro, no divide el reino, se va solo. Siendo un ungido, decide callarse, no divide, no habla mal, no murmura, hasta su corazón es revelado cuando dice, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Más tarde en un episodio cuando tiene a su mano para matar a Saúl. David respeta la unción y por eso logra pasar de la unción profética a la siguiente unción, que es la unción sacerdotal. Pero la primera, él luego contaría la experiencia cuando se va a enfrentar al gigante Goliat. Y Saúl le dice, mira, tú no estás preparado para batallar con un hombre así. David dice, yo cuido las ovejas, y cuando viene un oso,
o viene un león, yo le quito de sus fauces a la oveja, me peleo con el oso. Era un hombre de batalla en el campo. O sea que cuando viene la primera unción, cuando Dios te dice te voy a usar, vas a seguir luchando con los osos de la carne y con los leones de la tentación. No se van porque estás ungido. Al contrario, crecen esos osos y leones. Porque algunos dicen, yo estoy más tentado que nunca, yo estoy más luchando con la carne que nunca antes. Y creen que es porque la unción se les fue. No, es al contrario. Cuando los lanzazos vienen sobre ti, cuando los leones se levantan, cuando los osos quieren quitarte lo que Dios te dio para cuidar, significa que el enemigo olfatea que hay una unción en ti y quiere abortar tu crecimiento, quiere que no llegues a lo que Dios quiere que llegues, que es donde Él te quiere llevar, que es el proceso divino. Entonces David contaría después, yo lucho con osos y con leones. ¿Y quién de aquí no ha luchado con osos? ¿Quién no se ha trenzado con la carne más de una vez? Llámese carácter, pornografía, sexo ilícito, pensamientos impuros, ganas de matar a la suegra. ¿Quién no ha tenido un pensamiento así? ¿Quién no ha luchado con un león de la tentación que lo rodea todo el tiempo? Y a eso se te suma que cuando quieres ir a batallar contra Goliat, Saúl, en lugar de darte el manto, te quiere dar una armadura que a él no le sirvió. Porque la historia dice que David dice, yo puedo ir a pelear. Y Saúl le probó su propia armadura. ¿Qué tipifica la armadura de Saúl? Número uno, si la armadura de Saúl serviría, se lo hubiese puesto Saúl. Y hubiese ido a pelear Saúl contra el gigante. No le sirve a él, se la quiere dar al muchacho. Y David dice, no, yo no necesito una armadura, ni me puedo mover, parezco una sardina, parezco un pescado enlatado. Yo necesito ir a pelear con ese hombre y sé que Dios va a estar conmigo porque Él ha desafiado a los escuadrones de Israel. El desafío no es a mí, el desafío se lo hizo Dios, se metió con alguien más grande que yo. Esa era la mente de un ungido. ¿Me explico, sí o no? Ahora, por eso David luego es victorioso. Vence el gigante, vence los osos, vence el león. Pasa la unción profética. Y yo necesito darte esta palabra. Todos los que estamos aquí, sin excepciones, yo estoy seguro que hemos recibido una palabra como te usaré. ¿Por qué? Porque yo mismo he transmitido esas palabras de parte de Dios para ustedes, su pueblo. Dios ha dicho, pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Dios ha dicho que te quiere usar. ¿Todos serán usados? No. Dependerás de qué haces con esa primera unción, con esa unción profética. Ahora David cuida, lucha con la tentación, lucha con la carne, lucha con una generación celosa. A veces el último que va a ver lo que tienes de parte de Dios va a ser tu líder, tu pastor. Y eso me incluye, nos incluye. Porque cuando uno recibe cosas de Dios, a veces Dios no se la muestra a tu pastor. Y no es para que te rebeles y lo hagas igual. Es porque Dios quiere que aprendas a esperar el tiempo correcto. A ver si puedes coincidir tu unción con la sujeción. ¿Estoy claro o no? Porque a veces uno dice, yo estoy ungido, ¿qué tengo que esperar al hombre? Pero si uno no puede sujetarse y estar bajo autoridad, nunca David va a poder tener autoridad sobre los demás soldados. David sabe eso. David dice, yo no voy a dar un golpe de estado. Nunca, jamás David haría eso, porque él sabe lo que significa la unción en él y la unción en Saúl. Así que permanece callado. Alguien necesita oír esta palabra ahora. Permanece callado hasta que la unción salga por los poros, hasta que tus críticos digan, yo no sé qué tienen, pero hay algo especial sobre ti. Quédate callado hasta que la gloria de Dios se vea de una forma que sea indiscutible. Que digan, esta persona tiene algo. ¿Cuánto tarda? El tiempo que Dios quiera. El tiempo que Dios haya determinado. Porque llega el momento que David va a acceder a la unción sacerdotal, que ya no es lo que Dios hará, sino lo que Dios está haciendo. Y aquí debe haber un gran grupo de gente que debe estar viviendo esta etapa. Dice la Biblia en 1 Samuel 22:2, se juntaron con David, oigan, todos los afligidos, los endeudados, los que se llaman en amargura de espíritu. Así que hispano había, seguro, estábamos nosotros ahí. Y él fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres.
Y vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Noten ustedes primero quiénes ven algo en David. No es Saúl. Esta segunda unción, cuando lo ponen por rey de Judá, viene de parte de un reconocimiento de los marginados, de gente que uno no espera reconocimiento, sin embargo se da cuenta de lo que tú tienes. Por eso yo digo siempre, si crees que Dios te llamó para algo, ve a los hospitales, a los asilos, a los orfanatos, abraza a alguien que nadie abraza, mira a algún joven, dale aliento, págale el café a alguien más, ayuda a cualquier persona de la cual te asegures que no vas a poder recibir recompensa alguna, que no va a poder compensártelo. Entonces de ese modo vas a notar cómo tu unción empieza a tocar gente marginada, gente que está relegada, es la gente común, es lo que dicen, ¿sabes? Cuando vienes a la compañía o a la universidad o vienes aquí a la oficina, la atmósfera cambia. Son ellos los que empiezan a reconocer primero. Pero si en tu trabajo secular te conocen como demonio, difícilmente te conozcan como un ungido en la iglesia. Son ellos los que te tienen que reconocer que hay unción. Primero los inconversos. Tal vez no la llamen unción, le llamen buena vibra, energía. No pretendamos que digan la unción sacerdotal está sobre ti. A lo mejor te dicen, qué buena onda tienes, pero qué buen tipo que eres, o eres musulmán o maometano, algo tienes, o lees a Chopra. Y tú les dices, no leo a ninguno de esos, estoy lleno de Cristo. Y es fácil predicar cuando primero tu testimonio iluminó, cuando brillaste, es fácil. Es el mejor público cautivo que puedes tener. Porque alguien dice, wow, ¿qué tienes? Y tú dices, ¿quieres que te cuentes? Vamos a tomar un café. Pero cuando tienes que convencerlo con palabras, lo que no has podido convencer con tus hechos, entonces no puedes predicar. Porque dice, ¿qué me vienes a hablar si tú miras más mujeres que yo? ¿Qué me vienes a hablar si se te van los ojos así y le miras el trasero a todo el mundo? Hasta al jefe le miras el trasero. ¿Qué me vienes a hablar si eres el primero que te vas? Si estás mirando la hora, si estás mirando cómo robarle tiempo a la compañía, cómo sacarle más dinero y hacer menos. Y aunque no te lo digan, lo están pensando. Y uno pierde la autoridad moral para predicar. Porque para que los endeudados, los afligidos, los proscriptos te sigan como a David y después te unjan por rey sobre la casa de Judá, tienen que ver fruto de carácter, de unción, de durabilidad, de estabilidad emocional, de que no hablas mal de nadie, de que no murmuras, bajo fuego, siguiendo todavía bajo las lanzas de un rey celoso, porque la unción, la nueva unción siempre trae un nuevo nivel de demonio, de trabas, de guerra, de batallas. David permanece y a muchos empiezan a identificarse con él y ahora es el Robin Hood del desierto. Ahora muchos empiezan a seguirlo y ahora tiene un ejército de 400 hombres, de los cuales de ese semillero saldrán los valientes del ejército de infantería que jamás haya pisado este planeta. Soldados increíbles, le leí las crónicas hace unos domingos atrás, que defienden territorios, que matan gigantes, que se pelean con leones. De allí saldrá el plantel, la selección de hombres más increíbles que jamás tuvo el universo en términos militares. De esos endeudados, afligidos, menesterosos. Así que si estás endeudado, afligido, indocumentado, perseguido, divorciado, separado, abandonado, flagelado, Dios me dice que te diga, estás en el mejor lugar porque es materia prima para ser valientes, materia prima para levantarte, para ungirte, para empoderarte, para llenarte de gloria. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? Muéstreme en un grupo de gente endeudada, menesterosa y afligida que tenga una visión. Y te mostraré valientes que marquen la historia para siempre y que entran en la galería de los héroes de la fe. Por eso creo que David está en el lugar correcto, allí en la cueva de Adulam, con estos muchachos, y allí recibe la unción por rey sobre Judá. Pero no va a terminar ahí. Dios había dicho a través de Samuel que sería rey de Israel. Y entonces llega el momento de esa tercera unción, la unción de multitudes. Porque todas las tribus de Israel tienen que elegirlo como rey.
No alcanza que solo los marginados reconozcan lo que hay en ti. Hay un momento que las multitudes tienen que reconocer que hay una unción sobre ti. Es una unción de multitudes. Para los negocios, para las finanzas, para los talentos, para el ministerio. Hay una unción de multitudes. Y esa unción de multitudes viene cuando ya no son un grupito pequeño, sino todo mundo reconoce lo que hay en este caso en David. Dice en segundo libro de Samuel 5:1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y le dijeron: David, miren qué declaración, henos aquí, somos carne tuya y hueso tuyo somos. Somos parte de tu cuerpo. ¿Saben lo que es esto? Identificación con lo que Dios te da. La gente se identifica, no te ve como alguien lejano, tan ungido que no se te pueden acercar. Dice: somos carne tuya y huesos tuyos. Eso se va a mantener en el ministerio de David hasta su vejez. Porque David va a seguir peleando las batallas como rey. Y en un momento esos mismos muchachos que envejecen con él le dice: David, no salgas más a la guerra, deja pelear a nosotros. Porque si te matan, apaga las lámparas de Israel. Quédate, danos estrategia, te necesitamos más pensando que matando gigantes. Ya mataste todos los gigantes que debías matar, batiste todos los récords, no batas más récords. Quédate ahí y nos dices cómo batallar. Tú también eres sacerdote, David, ponte el efod de lino y nos dices qué Dios quiere. No salgas, no arriesgues la vida. Miren qué identificación. Un buen jefe es aquel cuyos empleados dicen: yo no me puedo ir temprano porque está el jefe acá. Para eso tiene que haber una identificación con tu empleador. Si tu empleador abusa de tu tiempo, nunca te da las gracias, nunca te pides por favor, no ves la hora que sean las 4, las 5 de la tarde para mandarte mudar. ¿Es verdad o no es verdad? Son todas horas extra acá. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando tú ves a alguien lejano, no dices hueso tuyo y carne tuya, porque eso es una declaración que somos un mismo cuerpo. Están diciendo: David, si tú te dueles, nos dolemos. Tus victorias son tus victorias, tus derrotas son nuestras derrotas. Si tú sufres, sufrimos. Si tú estás alegre, estamos alegres. ¡Qué declaración! Es una identificación con la unción. Y esto no es para los pastores. Yo siempre digo que si mis hijos en mi casa quieren imitar a Justin Bieber en vez del papá, yo tengo un gran problema de liderazgo en casa. Si tus hijos llenan de póster tu casa y quieren imitar a una persona en particular y no te tratan de imitar, mamá, papá, si tus hijos van a pasar una etapa en que van a querer diferenciarse, pero tiene que haber una admiración por papá o mamá si es que hay una unción correcta en tu vida. La unción siempre produce identificación, siempre. A los líderes no debería costarles ser líderes. Aquel que tiene que ordenar en vez de casi sugerir, es porque todavía no es líder, no logra identificación. Tiene alguien que está sujeto porque se lo pusieron. Y cuando te ponen a alguien y dicen: tienes que obedecerle, tú lo haces por obligación. Pero qué maravilloso es cuando dices: sí, es un placer seguir los lineamientos de este hombre o de esta mujer. Es maravilloso hacer cosas por amor que por obligación. Pero para eso tiene que haber una unción de identificación. Somos carne de tu carne, somos hueso de tu hueso. ¿Me están siguiendo? Luego le dicen: esto es maravilloso. Y le dice, además David, en la misma declaración, le dice: somos carne de tu carne, hueso de tu hueso. Le dice: además David, aún antes de hoy, cuando Saúl era nuestro rey, tú eras el que nos sacabas a la guerra y nos volvías a traer. Segundo, el reconocimiento del fruto del trabajo. Vi qué maravilloso que el pueblo diga: mira, tú no tenías por qué hacerlo, pero sin embargo, tú siempre estabas ahí para atenderme. Lleven esto a cualquier orden de la vida. Es maravilloso cuando alguien que no le corresponde hacer algo, te bendice. Porque el pueblo reconoce el fruto de tu trabajo. Eso significa de que estás en el tercer nivel de unción, la unción de multitudes. Cuando la gente dice: eras tú el que nos sacabas a la guerra. Teníamos un rey, pero el rey andaba sacándose fotos en el velero. Tú
eras el que nos sacabas de la guerra y nos volvías a traer, no nos dejabas ahí en la guerra. Eras tú. Así que ¿cómo no te vamos a reconocer como rey? Estas palabras no se las olvidó nunca David. Tú eres el que nos sacas a la guerra y nos vuelves a traer. Se identifican. Tú eres carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Reconoce el fruto. Eso es lo que pasa con David, porque 12 tribus no pueden estar enamoradas de David. Hay algunos que por ahí les cae mal. Otros dicen, ¿y este quién se pensó que es? Nunca va a superar a Saúl. Otros dirán, ¿y este porque se casó con la nuera, con la hija de Saúl, se piensa que nos va a manejar? Pero todos dicen, pero reconocemos que Jehová te ha puesto por príncipe sobre Israel. ¿Qué causa el reconocimiento del llamado de Dios? ¿Qué causa? Respaldo. La gente dice, vamos a respaldar a David. La gente te respalda. ¿Qué segunda cosa produce? Compromiso. Moral, espiritual y financiero. Cuando alguien respalda una unción, hay un respaldo financiero, económico. ¿Qué necesitas? Hay una honra. Tú honras a quien amas, a quien reconoces que Dios tocó, honra. Yo he honrado porque la honra es la que cosecha honra. Cuando tú honras a Dios, Dios te empieza a honrar. Es el principio de la honra. La que recibe David es un compromiso. Estamos contigo. Dios te ha puesto. Y por eso después todos traían los tesoros y decían, David, aquí tenemos los despojos, lo que tenemos. Yo apoyo, yo sé que la unción está, que la gloria está. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Lo ungieron. Ungieron a David. Eso me gusta, porque se nos escapa ese detalle. Ungieron a David por rey sobre Israel. Porque esta unción ahora no viene de Dios, como la primera. Esta unción viene del pueblo. La unción de las multitudes siempre viene del pueblo. Si el pueblo no unge el púlpito no tiene unción para con el pueblo. ¿Sabían eso? Y el pueblo ungió a David por rey sobre Israel. El reconocimiento de la multitud vino mucho después de la unción de Dios, de aquel cuerno de aceite ordenado por Dios a través de Samuel. Hay un momento que la gente empieza a reconocer. Esto no es en términos solo ministeriales, esto es en los negocios, en el arte. Alguien que canta quiere que todo el mundo compre sus discos. Alguien que tiene un restaurante quiere que todo el mundo, todos los clientes vayan. Esa es la unción del pueblo. Hay restaurantes que abren y desde que abren no entra un alma aunque tienen la mejor comida, los mejores precios, porque el pueblo no lo unge. No me pregunté por qué, no sé. Hay cantantes con una voz y nunca grabaron un disco, nunca ganaron nada, se quedaron en la ducha cantando. El pueblo nunca los ungió. Y hay otros tipos que desafinan y graban disco y venden y la gente los unge. Hay actores. No hay pésimos actores en Hollywood. ¿Ustedes vieron a John Travolta en las primeras películas? Yo soy Shakespeare. ¿Qué tiene John Travolta? No sé, multimillonario actuando. Hoy en día es una marca para vender cualquier film. Los directores lo saben, le hacen guiones para él. Un día lo descubre Quentin Tarantino y dice, hay algo en ese muchachito que bailaba Fiebre del Sábado por la noche. Lo descubre, le hace una película para él y a partir de ahí se dispara la carrera y el pueblo unge. Una unción que no tiene nada que ver con esta, una unción de cine. Pero para todos necesita estar ungido. Que la gente diga, hay algo en él. Hay algo en ella. ¿Lo quieres? ¿Quieren la unción de multitudes? Yo todavía no veo sed de que quieran eso. ¿Quieres que eso pase contigo en lo que emprendas? ¿En lo que sueñes? ¿En lo que visiones? ¿Quieres eso? No sé si alguna vez te tocó viajar a algún lugar del mundo y descubrir que no tenías reservación de hotel. A mí me pasó un par de veces. En estos 20 y tantos años de viajar, uno se encuentra a veces que no tiene dónde pasar la noche literalmente y tuve la sensación de no tener hogar. Y cuando llegan estas fechas navideñas es justamente eso, un Cristo siendo el creador del universo que no tuvo hogar. Las Escrituras dice el evangelista Lucas, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar. Literalmente no había lugar para ellos en la posada, en el mesón.
Y como decíamos hoy al principio del servicio, los que estuvieron desde temprano, la historia de Jesús en la tierra comenzó con un cartel: no hay localidades, no hay sitio. Y entró al mundo, a este mundo, sin ninguna dignidad. Aparte era un hijo ilegítimo porque sus padres no estaban casados. Y en todos los idiomas hay una expresión para llamar a este tipo de hijos. Y en todos los idiomas y en todas las culturas suena insulto, diga como se diga. Su cuna fue un comedero de animales. Sus compañeros de cuarto tenían 4 patas. Y nació en una cueva, se criaría en fuga, moriría con menos dignidad aún con la cual había nacido. Si hablamos de Cristo, no pensamos en un rey, no cuando pasó en esta tierra, convicto, flagelado, desnudo, avergonzado, sin alcurnia. Dignidad real no es una palabra que uno asociaría con Jesús, por lo menos al momento de nacer. Pero llega una ocasión en que la mayoría de ustedes conoce la historia, que la vida de Herodes y la de Jesús se encuentran por alguien que habla de más. Unos reyes de Oriente que dicen: venimos a ver al rey de los judíos. Y se lo dicen a la persona incorrecta. Un hombre pomposo, un hombre lleno de celos, de envidias solapadas, llamado Herodes. Así que Herodes comienza la matanza de los inocentes. Cree que hay que terminar con la plaga. Si hay un rey de los judíos naciendo por ahí, hay que eliminarlo antes de que se haga adulto. Fue una noche de la matanza de los inocentes. Una noche donde el silencio de los corderos, como reza una película homónima en Hollywood, se hizo presente aquella noche porque los niños no se podían defender. Comenzó una matanza que en cada hogar judío entraban los soldados romanos y no todo brillaba alrededor, no todo dormía, no había tranquilidad. Veo a madres, o me las imagino, a los alaridos, gritando, bebés llorando, padres dejándose matar, tratando de defender a sus bebés. Los soldados romanos entraban en las casas por la fuerza y si hallaban un bebé, un infante varón en la cuna, le hundían una espada al cuerpo del bebé y literalmente se iban. Esa era la orden del rey Herodes. Así que eso podía ocurrir. El niño Jesús estuvo en riesgo desde que nació. Y como dice una frase por allí, nació en una cuna prestada y moriría en una tumba prestada también. Y la paradoja es que Él fue el creador del universo. La paradoja es que todo el mundo le pertenecía. Sin embargo, la divinidad, el poderoso Dios, tuvo que deambular por la tierra y donde iba decía: no hay lugar. Y no lo diríamos solo por cuando nació, porque José y María no conseguían posada, sino que el Señor, ya cuando era un predicador, cuando ya era el rabino para unos cuantos, dijo: saben, las zorras tienen cuevas, madrigueras, las aves de los cielos tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tiene dónde recostar su cabeza. Y no es que estaba diciendo: no tengo dinero, no consigo hotel, no tengo recursos. Lo que estaba diciendo: no hay nadie que me quiera hospedar. No soy una persona grata. No soy bienvenido en cualquier hogar. Soy alguien que causa conflicto. Y el Señor lo sabía de alguna forma. Y dijo: miren, los pájaros al final del día tienen un nidito, las zorras tienen una madriguera, una cueva. Yo al final del día nunca sé dónde voy a parar. No era que estaba hablando de pobreza. Jesús tenía un tesorero. Jesús caminaba con por lo menos 12 tipos alrededor y tenían que comer, almorzar, cenar y tenían que pernoctar en algún sitio. Lo que él intentó decir es: no soy bienvenido en todas partes. De hecho, no sé si alguien esta noche me va a dar la bienvenida o me va a dejar dormir de lástima. Y esa es, damas y caballeros, la preocupación que todos los pastores tenemos. Nos hacemos esa pregunta a diario. ¿No será que la iglesia que lleva su nombre, como bien dice una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, no será que las iglesias que llevan su nombre un día lo dejen fuera? ¿No será que el Señor, cuando llegue el momento en que nos encontremos con Él cara a cara, nos diga algo como: saben, ustedes se reunían cada domingo pero no me daban la bienvenida, no dejaban que yo les hablara, no encajaba en sus scripts, en sus programas, no dejaban que entraba en sus hogares, no me permitían ser parte de la dinámica diaria del hogar? Esa es nuestra preocupación. Los que son de casa saben que nuestro lema, nuestro eslogan que nunca cambia es: no permitiremos que lo sagrado se vuelva ¿cómo? Común. Que lo sagrado, que lo maravilloso se vuelva parte de la rutina. Y parte de la rutina puede ser: bueno, se supone que
Jesús tendría que estar acá. Y si no está, vamos a comenzar sin Él. Pero nosotros venimos al servicio. Si quiere venir el Señor, que venga. Y si no, que no venga. No creerán la cantidad de congregaciones que tienen esta filosofía de vida. Pero el mensaje de hoy no es para hacernos reflexionar si le damos o no le damos lugar al Señor, sino que cuando uno observa la vida del Señor desde la cuna hasta la tumba, hablo de los 33 años que pasó por esta tierra, hemos de notar que cada cosa que Él vivió son las cosas que nosotros vivimos. La palabra dice que Él fue tentado en todo es en todo. Tuvo tentaciones sexuales, tuvo tentaciones de dinero, tuvo tentaciones de poder, todos. No dice la Biblia que Él no tenía ciertas tentaciones porque era muy santo. Fue tentado en todo y en todo pudo resistir. La Biblia narra que Él supo pasar momentos de necesidad, momentos donde lo atendían bien, momentos donde se sentía literalmente morir antes de explícitamente subir a la cruz. Por ejemplo, el huerto de Getsemaní, que estás bajo tanta presión que los vasos sanguíneos se rompen y sudas sangre, literalmente sangre mezclada con sudor. Lo que le pasó a Jesús en el huerto. Posiblemente aquí no haya gente que haya sudado sangre, pero que sí han tenido su huerto de Getsemaní, su momento donde tenían que tomar una decisión y esa decisión conllevaba un sacrificio. Puede ser que te hayas tenido que mudar, dejar a los tuyos, que esta sea la primera Navidad que no estés cerca de los quienes amas realmente. ¿Te ha pasado estar en una fiesta navideña, en una Nochebuena, y de repente sentirte que estás con un montón de conocidos ajenos? Un montón de gente que no tiene relación contigo, en realidad que no conectas. Sin embargo, son los parientes, son los cuñados, los primos, los tíos, la madre, el consuegro. Sin embargo, dices, me siento solo. Eso es lo que le ocurría al Señor. Esa es la frase de soledad cuando Él dice, las zorras tienen madriguera, los pájaros nido y yo no tengo dónde recostar la cabeza. Ha sido desde los tiempos que Herodes mandó a matar los bebés. No he tenido sitio, no he tenido lugar. Y el mensaje de esta tarde es para los que sienten que su corazón no tiene techo. Corazones sin techo. Yo titulé a esta pequeña reflexión, porque si hay algo que nos familiariza con Jesús, es que en algún momento sentimos que tenemos comida, sin embargo conservamos el hambre del alma. En algún momento estamos rodeados de todo, sin embargo nos sentimos vacíos, tristes, angustiados. Tienes un hogar, pero sientes que no tienes techo. Tienes familia, pero no te sientes conectado. Tienes un montón de amistades, pero no amigos verdaderos. Eso, señoras y señores, es un corazón sin techo. Y eso conlleva una angustia, una tristeza profunda, porque lo peor que nos puede pasar es no tener hogar. Un predicador hace muchos años me dijo, Dante, creo que la vida se trata de encontrar tu lugar en el mundo. ¿Cuál es? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerte esta tarde. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Un lugar en el mundo no es un lugar donde morir, sino que es un lugar donde regresar. Un lugar donde sientes que literalmente estás en un hogar, y no hablo necesariamente de casa. Eso es lo que el Señor sentía, que no tenía un lugar en el mundo. Y es paradójico, porque en 33 años, quien acomodó el cosmos en su lugar, quien niveló las montañas, quien metió el océano en sus cauces, quien hizo al hombre con su padre de la tierra, del barro, no tenía un sitio donde sentirse cómodo. La única referencia que la Biblia narra de Jesús donde creo, presumo, se sentía cómodo en la casa de Marta, María y su amigo Lázaro. Pero era cuestión de cuando pasaba por Betania, que iba allí, comía unas pizzas, unas arepas o unos tacos mexicanos y luego seguía su camino. Tampoco era su lugar en el mundo donde siempre necesariamente podía regresar. Quizás iba a la casa de Pedro en Capernaum y podía pasar con Pedro, con su suegra, pero también era invitado. Había un momento en que cada uno tenía su habitación, su sitio, y el Señor le decía, bueno, sé que molesto, me voy. Que eso haya ocurrido en los 33 años de Jesús no es tan complejo como que siga ocurriendo ahora, que no tenga un sitio donde quedarse, que no tenga un corazón donde pueda decir, este es mi hogar, este es mi sitio. Y yo sé que esta tarde hay muchos que viven con un corazón sin techo. Y dice, sabes, ahora que lo mencionas, no tengo mi lugar en el mundo. Y en eso coincides con Jesús, en eso coincidimos. Hay de los que podemos imaginar un sitio donde queremos pasar la vejez,
No sé, algunos en un bosque, otro en una cabaña, otro frente al mar, otro en algún sitio escondido en el medio del desierto donde la suegra jamás pueda descubrir tu domicilio. En fin. Pero otros ni siquiera tienen eso. No tienen un sitio donde ir, donde cerrar los ojos e imaginar la paz. ¿Cuál es ese sitio? ¿Lo tienes? ¿Cuál es el sitio donde puedes cerrar los ojos en un momento muy angustioso? Donde abres y hay un montón de rostros familiares a los cuales no te conectas. El peor sentimiento de soledad no es estar solo, sino sentirte solo a pesar de estar rodeado de rostros familiares. Tienes comida, pero conservas el hambre del alma. Tienes calor porque hay calefacción o alguna que otra chimenea ardiendo en tu casa, pero sientes un frío en el corazón. Y te preguntas si acaso esa sensación se va a ir alguna vez. Este mensaje va para alguien muy especial que lo necesita, que dice, sabes, no sé por qué me he sentido tan solo en estas fiestas. Yo sé que las fiestas son complejas, porque es una fecha donde por lo general uno se encuentra con una silla vacía, por enemistad, por conflicto, o lo que es peor, por la muerte, porque alguien se nos adelantó en el camino a la eternidad. Y llega el momento donde la Nochebuena o el fin de año nos convergen en el sentimiento de que alguien nos está faltando y entonces suspiramos profundo, pero nos damos cuenta que ni eso podemos hacer porque el dolor es tan agudo que, como dijo el salmista David, siento puntadas en el alma y me cuesta respirar. Y hay personas así que están con esa tristeza, que cuando la música navideña termina, cuando haya que desarmar el árbol, volverán otra vez a una vida gris. Y eso no tiene que ser así, porque el Señor sigue diciendo, yo quiero vivir contigo. Yo todavía no tengo posada. No me han dado lugar desde los tiempos de Belén. No hay lugar para albergarme. Y lo que estoy haciendo es buscar corazones que me dejen vivir, para que no estés solo, para que no seas viuda, huérfano, abandonado, abandonada, hijo de madre soltera, sino que seas el que alberga, el que recibe, el que le da hospitalidad al Señor. No hay nada mejor que darle hospitalidad al Señor. Nunca sabes cuándo estás recibiendo un ángel. Imagínate cuando estás recibiendo al Creador, al Señor de señores en tu casa, en tu alma, en tu corazón. Alguien tiene que decirme amén. Y finalmente esta tarde, porque no quiero ocupar mucho lugar, quiero regalarles lo que yo creo que pasó en el cielo. Porque para los que tienen un corazón sin techo, yo estoy seguro que esta historia es sanadora, es salubre, es como un bálsamo para el alma. Por lo menos lo fue para mí. ¿Saben? Y ya paso derecho a la historia que les voy a narrar, que es muy breve. Cuando era niño, como muchos de ustedes, la Navidad para mí era la única oportunidad del año de acceder a algún juguete. Claro que me habían dicho muy claramente, antes de conocer a Cristo, mi familia, no antes de que yo cumpliera mis 7 años, me habían dicho muy claramente que Santa Claus le quedaba muy lejos a Argentina. El que venía era un elfo, muy flaquito. Y ese elfo podía cargar juguetes muy pequeños. Así que olvídate de las bicicletas, de las cosas que piden en otras partes del mundo, porque el elfo viene con una bolsa con pequeñas cositas. Así que nuestra lista de quiero un karting, quiero un auto grande, quiero un caballo de verdad, se iban achicando cuando pensábamos en el elfo raquítico, así que traía la bolsita. Decíamos, bueno, cosas pequeñitas, ¿no? Y yo decía, bueno, está bien, un camión así. No, eso no entra en la bolsa. Uno más chico, decía papá. Pero bueno, era la fortuna de tener, aunque sea un juguetito nuevo, que todavía conservo y los tengo en casa. Tengo 3, 4 autitos que han sobrevivido 40 y tantos años y que mis hijos de tanto en tanto quieren secuestrar. Le digo, te corto los dedos y guardo el dedo junto con el autito. Porque tienen que ver con mi historia, los he conservado. Yo sé que cuando me muera pueden ponerlo en algún museo. Son autitos que tienen el año abajo, dice 1970. Yo tenía, ¿qué? 2 años recién, porque yo sé que parezco de 30, pero tenía 2 años. Conservo esos autitos. Así que la Navidad es eso. Y ¿saben? Eran mesas largas y eran los tiempos de marea baja. Los tiempos donde pensabas que nadie se iba a morir. No se te ocurría que alguien en esa mesa algún día no iba a estar. Ni siquiera la abuela, que ya era abuelita, pensaba que algún día no iba a estar. Eran los días donde todo el mundo se sacaba una foto con una vieja cámara Kodak así. No había algo como no me junto con aquel, no me junto con el otro. Aunque nos peleábamos bastante antes de la comida,
Faltaba nada más el grito de la vieja: ¡todo el mundo, ahora abrácense! Y por comunicado militar nos abrazábamos con quienes más detestábamos para sacarnos las fotos que salían así. Y todavía están esas fotos en blanco y negro. Las volví a ver hace unos años atrás cuando regresé a Buenos Aires, cuando mamá todavía vivía y yo quería meterme otra vez en esa foto. Porque en esa foto, por alguna razón, en mi mente de 7, 8, 9 años de edad, no había tormentas muy serias, no había problemas económicos, o yo no me enteraba. Yo no sabía que el elfo raquítico era la forma que tenía papá de decir: no me alcanza el presupuesto para regalos. Hubo un año en que ni siquiera árbol pudimos tener, no había para comprar el arbolito de Navidad. Sin embargo, son las fiestas que más recuerdo con más alegría, porque por alguna razón mis padres se la arreglaban para hacernos ver que la Navidad no tenía que ver con Santa Claus, sino con que Jesucristo había venido al mundo y tampoco había tenido lugar. Así que yo siempre me imaginaba que si hubiese estado yo en los tiempos de Belén, le había dado lugar en mi habitación al Señor. Es mejor que dormir con animales. Bueno, mi hermano olía feo, pero era menos oloroso que una vaca o un puerco. Así que yo siempre decía: me encantaría darle lugar al Señor. Y allá, en una de esas Navidades, Dios no me deja mentir, yo me imaginé cómo pudo haber comenzado la misión de cuando Jesús tenía que venir aquí y no encontrar lugar. Me lo imaginé de una forma tal vez infantil, pero que he conservado hasta el día de hoy. Pensaba que el mensajero, Gabriel, debe haberse rascado la cabeza ante la orden de Dios, que le enviaba a decir que Dios iba a ser un hombre, y lo que es peor para el ángel, que lo escuchaba por primera vez, se iba a ser niño. Claro, Gabriel no cuestionaba las misiones que Dios le asignaba, nunca las cuestionó. Cuando Dios enviaba, Gabriel iba. Así que cuando en los cielos se corrió la voz que Dios se convertiría en hombre, Gabriel estaba entusiasmado, confundido pero entusiasmado, porque él se imaginaba el momento. Él decía: el Mesías seguramente va a llegar en una carroza de fuego, o en un haz de luz, o en un trueno. Era lo que esperaba. Lo que nunca esperó Gabriel es que recibió un papelito con una dirección nazarena y decía el papelito: Dios se hará bebé. Y tú le dirás: Gabriel, a la madre que llame a ese niño Jesús y dile que no tenga temor. Eso no es una misión para que Dios se haga hombre, piensa Gabriel. No es como el ángel hubiese imaginado la llegada de Dios a la propia tierra que él creó y fundó. Así que Gabriel no es de cuestionar, pero algo de hispano tiene el ángel, me dijeron por ahí. Y esta vez sí se preguntaba: ¿Dios se hará bebé? Lo habló con otros ángeles. ¿Oyeron eso? ¿Ustedes saben lo que sale por el trasero de esos bebés? ¿Se imaginan a Dios haciendo las heces en un pañal y que lo tengan que limpiar? ¡Es Dios! Eso no puede ocurrir. Los cielos no pueden contener a Dios. ¿Cómo va a hacerlo un cuerpo? ¿Cómo un cuerpo de un bebé va a contener a Dios? Eso es literalmente inaudito, inédito, inexplicable. Los bebés deben cargarse, deben mecerse, deben bañarse. Imaginarse a una madre haciendo eructar a Dios sobre su hombro, eso sobrepasa lo que un ángel puede imaginar. Pero Gabriel recibió órdenes y tiene que cumplirlas, y tiene que llevarle el mensaje a María. Se conforma el ángel mientras va descendiendo, pensando que María debe ser una mujer especial, tiene que ser una reina, pero se llevará una sorpresa apenas la vea. Apenas vea a María, se da cuenta de que es cualquier cosa menos una reina. De hecho, es una campesina, no pertenece a la realeza. Es una campesina judía que apenas superó el acné juvenil. Es una chiquita y que encima está enamorada de un muchacho llamado Pepe o José, para los que no lo conocen tanto. Y hablando de Pepe, ¿qué se sabe de este tipo?, piensa Gabriel. ¿Lo vieron? Aserrín en la barba y un delantal para clavos atado en la cintura, y vive con un martillo. No me digas que Dios va a cenar todas las noches con ese tipo. No me digas que ese tipo será el padrastro de Jesús, que ese tipo va a ser el que lo va a criar, lo va a llevar al colegio. No me digas que la fuente de toda sabiduría llamará papá a ese tipo, un hombre común encargado de alimentar y albergar a Dios. Y finalmente Gabriel cumple la orden, claro, y es un hombre común el que se hará cargo
de buscarle un sitio a María cuando le digan no hay lugar. Ese hombre común desaparecerá después de la historia, no sabemos dónde quedó. La mujer común estará a los pies de la cruz. Una campesina, una chiquita que siendo virgen queda embarazada del Espíritu Santo. Cosas demasiado locas que las perdemos de vista ante la locura de un mall, de un shopping, de comprar regalos, de que me falta para aquel, me falta para aquella, para la otra que me va a criticar y que con esa lengua de víbora mejor que le compre algo, y fíjate tu cuñado y al otro, y que darles bastante de comer porque después se van hablando mal que se murieron de hambre, y trae algo de alcohol porque siempre un borracho viene en la mesa. Esas cosas nos hacen olvidar los milagros maravillosos, las preguntas que se hizo Gabriel. Yo me formulaba estas preguntas cuando niño, hasta que el trajín de las fiestas y la vida adulta me hizo eclipsar el propósito de las mismas. Por eso en estas temporadas yo hago siempre una pausa y me vuelvo a preguntar los interrogantes que tenía cuando niño. La tragedia no es que no podamos contestar las preguntas, la tragedia es que estemos demasiado ocupados para formularlas. La tragedia es que hagamos filas y filas y filas en los malls y en los shopping desesperados para comprar regalos para tirarlos debajo de un árbol que nada tiene que ver con lo que Gabriel tuvo que hacer en su misión, con lo que María tuvo que pasar, con lo que José tuvo que atravesar y con lo que el Señor tuvo que vivir cuando le dijeron no hay lugar. Hay lugar para Santa Claus, hay lugar para el árbol, hay lugar para los regalos, pero sigue no habiendo lugar para Jesús. No hay lugar. No hay lugar para cambios de vida. Y por eso es mi deseo de lo más profundo de mi corazón que si hoy necesitas reencontrarte con Cristo, o lo que es mejor, darle una habitación en tu hogar para que entre a vivir, hoy puede ser la tarde en que tu día cambie, tu vida cambie, que gire en un giro de 180 grados, valga la redundancia. Hoy es el día tan especial donde Cristo puede cambiarte, ¿sí? Así que a los amigos, a los que están por primera vez, ¿te daría el Espíritu Santo el valor para decir, aquí donde estoy, no voy a hacerte que te muevas de tu sitio? Solamente levantarías la mano como señal si quisieras que Cristo entrara en tu hogar, en tu corazón, en tu familia. Nos encantaría conocerte, solamente levantando la mano donde estés. Si hoy quisieras recibir a Cristo en el corazón y decir, quiero que venga a mi casa. A los que levantan la mano, ahí está, bienvenido. Diga el Señor, bien, ahí está, bienvenido, 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 bienvenido. Levante la mano así y diga, Señor, creo que Cristo venga a mi casa, a mi hogar, los que están por primera vez, los amigos. Y para ustedes, los que están por primera vez, las Navidades nunca volvieron a ser como antes. Yo escribí en un capítulo del libro El amor en los tiempos del Facebook, la lluvia ya no cae como antes. Está basada en una película del genial director argentino Juan José Campanella, donde una pareja se enamora cuando jovencitos bajo la lluvia. Los dos se empapan y se besan bajo la lluvia y luego la vida adulta los hace desencontrar, no se vuelven a ver. Pasan los años, él tiene su oficio, su profesión, ella por otro lado. Se vuelven a reencontrar después de muchos años. La película es más intrínseca que eso, solamente estoy dándole los lineamientos generales. Cuando se vuelven a encontrar ya son los dos adultos. Ella está divorciada, él también. Los dos se equivocaron al no emprender una vida juntos desde jovencitos. Así que se reencuentran en la calle y vuelve a llover. Y la muchacha dice, la lluvia ya no cae como antes. Él le dice, no, lo que cambió es tu percepción. Lo que cambió es tu manera de sentir la lluvia. La lluvia siempre fue la misma. Nada más que la primera vez que cayó te sabía a romance. La segunda vez te sabe a decepción y a tiempo perdido. Usando la misma metáfora, hay de los que dicen, ¿sabe? La Navidad ya no es como antes. La Navidad siempre ha sido la misma. Es el nacimiento de Jesucristo. Lo que pasa es que ya no te sabe como antes. En algún momento del trayecto que te hiciste adulto, perdiste al niño y se te fueron las ganas de meterte en la foto vieja. Se te fueron las ganas de sentarte en la mesa larga. Se te fueron las ganas de celebrar y esperar las 12 para abrir el regalito que el elfo raquítico traía porque Santa Claus no llegaba por los sitios donde vivías. En algún momento la magia se perdió y no se perdió en la Navidad, sino en tu relación hacia ella. Porque en algún sitio del camino
Esto se transformó en comprar regalos, reunirse con familiares. ¿Con quién la pasamos? No la paso con nadie porque la última vez me peleé y terminé mal. ¿Con quién la pasamos? Me voy lejos para no pasarla con nadie. En algún momento las fiestas pasaron a ser una complicación, cuando debiera ser: vamos a hospedar a Jesús, vamos a darle un sitio en nuestro corazón. Así que a los que levantaron la mano, me gustaría que repitan conmigo, junto con toda la congregación, para que no te sientas solo. Digan conmigo: Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. ¿No tienes lugar? Yo te doy el mío. Entra en mi casa, siéntate a mi mesa. Quiero hospedarte, Señor, que seas parte de mi familia. Cambia mi vida, transfórmame. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Jesús.